Comencemos con números que no deberían existir. El Imperio Azteca cayó en 2 años. Hernán Cortés desembarcó en 1519 y para 1521 Tenochtitlán ardía. 4 millones de súbditos sometidos por 500 hombres. El Imperio Inca tardó 40 años, pero el resultado fue el mismo. Pizarro ejecutó a Atahualpa en 1533, y aunque la resistencia continuó en Vilcabamba hasta 1572, el sistema incaico colapsó en una década. Ahora observe este dato: los mapuche de Chile resistieron 300 años. 300 años desde que Pedro de Valdivia fundó Santiago en 1541 hasta que el ejército chileno finalmente ocupó la Araucanía en la década de 1880. 3 siglos. No es un error tipográfico. Es el fracaso militar más prolongado del Imperio Español en América. ¿Por qué? ¿Por qué la máquina que pulverizó imperios de millones de personas no pudo con una sociedad que nunca tuvo ciudades de piedra, nunca desarrolló escritura, nunca alcanzó más de 1 millón de habitantes? La respuesta está en una cabeza. 23 de diciembre de 1598. Cerca del río Lumaco, en territorio mapuche. El gobernador de Chile, Martín García Oñez de Loyola, cabalga con 50 soldados hacia el fuerte de Purén. Es sobrino nieto de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Es la máxima autoridad española en Chile. Representa 3 generaciones de expansión imperial. Cuando llega la tormenta, sus arcabuces dejan de funcionar. Cuando salen los guerreros mapuche del bosque, sus picas son demasiado largas para el combate entre árboles. Cuando termina la batalla, Pelantaro tiene la cabeza de Loyola en sus manos. No la entierran. La convierten en copa ceremonial. Toquicuel. El cráneo del gobernador español, vaciado, transformado en recipiente para beber durante asambleas militares. No es crueldad gratuita. Es mensaje estratégico: el sistema que ustedes trajeron no funciona aquí. Aquí está la tesis que vamos a demostrar: esta no es una historia de nativos valientes contra conquistadores crueles. Esa narrativa es simple y moralmente reconfortante, pero es militarmente inútil. Esto tampoco es una historia de españoles incompetentes. Los tercios españoles eran la fuerza militar más efectiva de Europa. Habían destrozado los mejores ejércitos del continente durante un siglo. Esto es una historia de incompatibilidad sistémica. Es la historia de qué sucede cuando un sistema militar perfecto para un entorno encuentra su antivirus en otro. Cuando las fortalezas se convierten en debilidades. Cuando la tecnología superior se vuelve lastre. Cuando el enemigo aprende más rápido de lo que tú puedes adaptarte. Los tercios españoles fueron diseñados para dominar campos abiertos europeos. Murieron en los bosques de Chile. Y vamos a ver exactamente cómo y por qué. Para entender por qué fracasó España, primero debemos entender por qué triunfaba. Los tercios españoles dominaron Europa durante 150 años. Pavía, 1525, destruyen el ejército francés, capturan al rey Francisco y, Muhlberg, 1547, aniquilan a los protestantes alemanes en menos de 1 hora. San Quintín, 1557, masacran 50.000 franceses. No eran invencibles, pero durante 1 siglo y medio fueron la respuesta a casi cualquier pregunta militar en Europa. La tecnología central era el cuadro de picas. Imaginen un bloque de 3 a 4 mil hombres organizados en formación cuadrada. Las primeras filas portan picas de 5 metros de longitud. Esas lanzas se proyectan hacia adelante creando un muro de puntas de acero. Un caballo que carga contra eso no perfora la formación. Se empaló. La caballería pesada, que había dominado los campos de batalla europeos durante siglos, se vuelve obsoleta en una tarde. En las esquinas del cuadro, los arcabuceros. Mosquetes primitivos, lentos de recargar, pero con suficiente potencia para atravesar armadura a 50 metros. Disparan, retroceden detrás de las picas, recargan. El ciclo se repite. Es devastador. Pero hay una condición crítica: esto funciona en campo abierto. Necesitas visibilidad. Necesitas espacio para maniobrar. Necesitas terreno plano donde un cuadro de 4.000 hombres pueda mantener formación. Europa te da eso. Los campos de batalla europeos son praderas, llanuras, terrenos agrícolas despejados. Incluso las batallas en zonas boscosas se libraban en claros, porque ambos bandos querían espacio para sus formaciones. Chile no te da eso.
El bosque valdiviano, que cubre gran parte del sur de Chile donde vivían los mapuche, tiene una densidad arbórea de 2 a 3 metros entre troncos. Intenta formar un cuadro de picas ahí. Las filas se rompen. Los soldados no pueden ver más allá de 10 metros. Las picas de 5 metros se enganchan en ramas, se atascan entre árboles. El soldado que porta una lanza de 5 metros en un bosque denso no es una amenaza. Es un blanco inmóvil tratando de desenredar su arma. Y luego está el problema de la armadura. Un soldado de tercio lleva entre 25 y 30 kilogramos de metal, peto, espaldar, morrión, grebas. Esa armadura te salva la vida en una batalla campal europea. Te protege de espadas, picas, flechas. Pero en el sur de Chile tienes pantanos. Tienes ríos. Tienes pendientes volcánicas cubiertas de ceniza húmeda. Un soldado con 30 kilos de metal en barro reduce su movilidad a 1/3. Los mapuche no usaban armadura. Se movían 3 veces más rápido en el mismo terreno. Esto crea una paradoja táctica: la tecnología que te hace superior en Europa te hace inferior en Chile. Tu armadura se convierte en trampa. Tus picas se convierten en obstáculos. Tu formación cerrada, que es invulnerable en Flandes, se fragmenta en pedazos aislados que pueden ser rodeados y destruidos uno por uno. Y entonces está la logística. 1/3 no es autosuficiente. Necesita pólvora, municiones, reparación constante de armas de fuego. Las líneas de suministro desde Lima tardan 3 a 4 meses. Si un fuerte español en Arauco se queda sin pólvora, no hay reabastecimiento rápido. No hay Amazon Prime en 1580. Los mapuche eran completamente autosuficientes. Armas fabricadas localmente. Comida del territorio. No hay línea de suministro que cortar porque no hay línea de suministro. Este es el primer nivel del fracaso. El sistema español fue diseñado para un tipo de guerra y Chile exigía otro tipo completamente diferente. Ahora hablemos del elefante en la habitación, la pólvora. La superioridad tecnológica española se basaba en armas de fuego. El arcabuz, el mosquete, el cañón. Esas armas te permiten matar sin entrar en rango de combate cuerpo a cuerpo. Te dan ventaja psicológica, el ruido, el humo, el terror de ver a un hombre caer sin que nadie lo toque. En México, en Perú, ese terror fue suficiente para quebrar formaciones enemigas antes del contacto. Pero hay un problema técnico que nadie menciona en las historias heroicas: el arcabuz de mecha es absurdamente vulnerable a la humedad. Déjame explicar la mecánica. Un arcabuz del siglo XVI usa un sistema de ignición de mecha. Tienes una cuerda empapada en salitre que arde lentamente. Esa cuerda está montada en un serpentín, un brazo metálico. Cuando aprietas el gatillo, el serpentín baja y toca la cuerda ardiendo contra la cazoleta, una pequeña cavidad llena de pólvora fina. Esa pólvora enciende la carga principal dentro del cañón. La bala sale. ¿Ves el problema? Cada paso de ese proceso depende de que las cosas estén secas. Si la mecha se moja, no arde. Si la pólvora en la cazoleta absorbe humedad, no enciende. Si llueve durante la batalla, tus arcabuceros tienen palos de metal caros e inútiles. Ahora considera esto: la región de Arauco, donde se libró la guerra de Arauco, recibe entre 1500 y 2500 milímetros de lluvia al año. Castilla recibe 400. Chile tiene 6 meses continuos de lluvia, de abril a septiembre. La humedad relativa es del 80 al 90% constantemente. Los españoles asumieron que su tecnología funcionaría igual. Error fatal. Pero aquí está la parte crucial que diferencia esta historia de un simple "la lluvia arruinó las armas". Los mapuche no se beneficiaron de la lluvia por suerte. La convirtieron en arma. Observa el patrón: los ataques mapuche más devastadores ocurrían durante tormentas. No después. Durante. Cuando el agua caía en cortinas y los arcabuceros españoles maldecían mientras intentaban mantener las mechas secas bajo capas empapadas. Esto no es coincidencia. Es inteligencia táctica. Los mapuche tenían espías. Los yanaconas, indígenas auxiliares que servían a los españoles, muchos actuaban como informantes dobles. Reportaban el estado de las armas, los movimientos de tropas, las debilidades de los fuertes. Y reportaban algo más: los rituales españoles. Los españoles rezaban antes de las batallas. Se preparaban al amanecer. Seguían rutinas predecibles. Esa previsibilidad es letal cuando tu enemigo está observando y aprendiendo.
Los mapuches sincronizaban ataques con aguaceros porque sabían exactamente qué pasaba con los arcabuces bajo lluvia. Forzaban combate cuerpo a cuerpo precisamente cuando los españoles perdían su ventaja tecnológica. Y en combate cuerpo a cuerpo, la armadura española es desventaja, no ventaja. Es peso. Es calor. Es restricción de movimiento. Un guerrero mapuche con lanza corta y sin armadura se mueve el doble de rápido que un soldado español encerrado en metal. En barro, bajo lluvia, rodeado de árboles, el español es un blanco lento. Hay un ejemplo perfecto de esto, el desastre que llevó a Curalaba. Diciembre de 1598. Tormenta invernal severa. El gobernador Loyola viaja con 50 soldados. Confía en la intimidación de su armadura y sus caballos. Confía en que los arcabuces disuadirán cualquier ataque. Pelantaro ataca cuando ningún arma de fuego funciona. Los españoles intentan formar defensa. Imposible. Están en terreno irregular, bajo lluvia, rodeados. Los arcabuceros no pueden disparar. Los piqueros no pueden formar cuadro. Se reduce a espadas contra lanzas, y los mapuche tienen superioridad numérica 6-1. Loyola muere en los primeros minutos. Su escolta es masacrada. Esto no fue mala suerte climática. Fue ingeniería táctica. Los mapuche convirtieron el clima de Chile en aliado estratégico. Los españoles nunca se adaptaron. Ahora aquí está donde la narrativa estándar se equivoca completamente. La historia tradicional pinta a los mapuche como guerreros primitivos que ganaron por conocimiento del terreno y ferocidad. Eso es condescendiente y falso. Los mapuche ganaron porque fueron mejores estrategas que los españoles. Aprendieron más rápido. Adaptaron más rápido. Innovaron más rápido. Déjame mostrarte la evolución. Los mapuche nunca habían visto caballos antes de los españoles. El caballo es ventaja táctica masiva, movilidad, altura, impacto de carga. En las primeras batallas, la caballería española masacró formaciones mapuche porque no sabían cómo responder. ¿Cuánto tardaron en adaptarse? Una década. Para 1560, los mapuche están capturando caballos después de batallas. Los estudian. Aprenden errado, monturas, tácticas de carga. Para 1570, están criando sus propios caballos en territorio libre. Para 1580, el malón montado es táctica estándar mapuche. Un malón es una incursión de 200 a 500 jinetes. Se mueven 80 kilómetros en un día. La infantería española se mueve 20. Los mapuche pueden atacar un fuerte, retirarse antes de que lleguen refuerzos, y estar 100 kilómetros lejos antes del amanecer siguiente. Los españoles les dieron caballos esperando que causaran terror. Los mapuche convirtieron los caballos en su arma principal. Antes de los españoles, los mapuche usaban armas de piedra, mazas con cabezas de pedernal, lanzas con puntas de obsidiana. Efectivas, pero frágiles. Una espada de acero española podía romper una lanza de obsidiana en un golpe. Solución mapuche, robar el acero. Capturaban espadas españolas. Las fundían. Las reforjaban en lanzas, hachas, puntas de flecha. Para 1590, guerreros mapuche de élite portaban armas con filo de acero español. Aquí está el truco, tenían el poder de corte europeo sin el peso de la armadura europea. Un hacha de guerra mapuche con filo de acero puede atravesar un morrión español. Pero el guerrero que la porta se mueve 3 veces más rápido que el soldado con armadura completa. Los españoles les dieron acero pensando que la tecnología no se podía replicar sin infraestructura industrial completa. Subestimaron la capacidad de adaptación mapuche. Esto es lo más sofisticado, los yanaconas. Los españoles usaban indígenas auxiliares para todo, cargar suministros, construir fuertes, servir como tropas de apoyo. Muchos eran yanaconas, indígenas de otras regiones traídos a Chile. Los españoles asumían lealtad porque les pagaban. Gran error. Muchos yanaconas eran espías dobles. Compartían información crítica con los mapuche, movimientos de tropas, debilidades estructurales de fuertes, disensiones internas entre comandantes españoles. El caso más claro, 1598, antes de Curalaba. Yanaconas informan a Pelantaro que el gobernador Loyola viaja con escolta reducida. Le dicen la ruta exacta. Le dicen cuántos soldados hay. La emboscada no fue suerte. Fue inteligencia de precisión quirúrgica. Los españoles nunca resolvieron este problema.
Dependían de auxiliares indígenas porque no tenían suficientes colonos españoles en Chile. Pero esa dependencia significaba que nunca podían confiar completamente en su propia logística. Aquí está el golpe maestro estratégico: el sistema político mapuche era su mejor defensa. Los españoles conquistaron los imperios azteca e inca usando la misma estrategia: decapitar el centro. Captura al emperador, ocupa la capital, el sistema colapsa porque toda autoridad fluía del centro. Los mapuche no tenían centro. Eran una sociedad de clanes autónomos. Cada rehue tenía su propio lonco. En tiempos de guerra, elegían un toqui, pero el toqui no tenía autoridad absoluta. Era coordinador, no dictador. Esto significa: no hay capital que conquistar. No hay emperador que capturar. Si matas a un toqui, eligen otro. Si destruyes un rehue, los otros siguen luchando. Los españoles pasaron décadas buscando el centro mapuche. No existía. Y los mapuche usaban táctica de tierra quemada. Cuando los españoles avanzaban, evacuaban. Quemaban cultivos. Se retiraban al bosque. Los españoles entraban a territorio vacío. Sin comida. Sin enemigo visible. Las líneas de suministro se estiraban. Y entonces, cuando los españoles estaban exhaustos y lejos de sus fuertes, contraataque. Esta es guerra asimétrica del libro de texto. Y los mapuche la dominaban un siglo antes de que el término existiera. Los pantanos del Humaco. Los vados del Biobío. Los senderos ocultos en los bosques de Nahuelbuta. Los mapuche conocían cada metro del territorio. Los españoles, no. Esto no es solo ventaja del defensor. Es conocimiento operacional que permite emboscadas perfectas. Un ejemplo: el río Biobío tiene docenas de vados, puntos donde se puede cruzar. Los españoles conocían 3 o 4. Los mapuche conocían todos. Podían cruzar donde los españoles pensaban que era imposible. Podían atacar desde direcciones que los españoles consideraban seguras. El terreno no solo dificultaba el movimiento español, multiplicaba la efectividad mapuche. Ahora hablemos del factor que ninguna tecnología puede compensar: moral. Entre 1550 y 1650, Chile tuvo 24 gobernadores. Eso es un promedio de 4 años por gobernador. 7 murieron en combate o por heridas de guerra. Para contexto, en el mismo periodo, el virreinato del Perú tuvo 11 virreyes, con mandatos promedio de 9 años. La diferencia es simple: nadie quería gobernar Chile. El puesto se convirtió en castigo administrativo. Si eras un funcionario español que había arruinado algo en Lima o Madrid, te enviaban a Chile. Si eras un comandante militar demasiado ambicioso o políticamente problemático, Chile era el equivalente colonial de exilio siberiano. ¿Y los soldados? Los tercios que servían en Italia o Flandes peleaban por gloria y botín. Victoria en Europa significaba saqueo de ciudades ricas. Significaba ascensos, pensiones, tierras. Había un camino claro desde soldado raso hasta hidalgo respetado. Chile no ofrecía eso. No había oro en la Araucanía. Las ciudades mapuche no tenían tesoros que saquear porque no tenían ciudades. La victoria en Chile significaba ocupar un fuerte miserable bajo lluvia constante, rodeado de enemigos invisibles, esperando la próxima emboscada. Los soldados europeos preferían cualquier otro destino. Italia, Flandes, incluso el norte de África. Todos pagaban mejor y ofrecían mejor chance de supervivencia. Resultado: Chile se llenó de soldados desesperados. Criminales que elegían servicio militar sobre prisión. Deudores escapando de acreedores. Aventureros sin opciones. No era el ejército de élite que había conquistado México. Y entonces está la trampa económica. La corona española estableció el real situado en 1600, 212,000 pesos anuales enviados desde el virreinato del Perú para financiar la guerra en Chile. Eso es masivo. Para contexto, el presupuesto anual de la Florida española era 30,000 pesos. ¿Retorno de inversión? Cero. No hay oro. No hay plata. No hay cultivos valiosos. La Araucanía produce madera y subsistencia agrícola. Nada que justifique gastar 200,000 pesos anuales durante décadas. Madrid empezó a hacer la pregunta obvia: ¿para qué seguir? El argumento oficial era conversión de almas. Los jesuitas y franciscanos insistían que evangelizar a los mapuche justificaba el costo. Pero incluso la iglesia admitía que las conversiones eran superficiales y frecuentemente revertidas. El argumento real era orgullo.
España no podía admitir públicamente que un pueblo sin escritura, sin ciudades, sin tecnología europea, los había derrotado. Así que continuaron. Pero el corazón ya no estaba en ello. Para 1620, la estrategia había cambiado silenciosamente de conquista total a contención. Se construyó una línea de fuertes a lo largo del río Biobío. Se llamó la frontera. Es un nombre revelador, reconoce implícitamente que hay territorio al sur que España no controla. Los españoles comenzaron a negociar. No como conquistadores dictando términos, sino como una potencia buscando paz. Los parlamentos, asambleas diplomáticas entre autoridades españolas y loncos mapuche se volvieron rutina. Esto era impensable en 1550. En 1640 era necesidad. 23 de diciembre de 1598. Volvamos a ese momento porque es donde todo el análisis se cristaliza en un evento. El gobernador Martín García Oñez de Loyola no era idiota. Era veterano de las guerras del Perú. Había participado en la captura del último Inca de Vilcabamba. Conocía guerra indígena, pero cometió el error que destruyó a tantos comandantes españoles en Chile, confianza en la intimidación tecnológica. Viaja hacia el fuerte de Purén con 50 soldados. Escolta pequeña para un gobernador, pero Loyola considera que es suficiente. Tiene caballos. Tiene arcabuces. Tiene armadura completa. Eso ha sido suficiente cientos de veces antes. Ignora informes de movimientos mapuche. Ignora sugerencias de esperar refuerzos. Está a solo un día de viaje del fuerte. ¿Qué podría salir mal? La inteligencia mapuche era perfecta. Pelantaro y Anganamón sabían la ruta exacta. Sabían el tamaño de la escolta. Sabían que venía tormenta. Cuando atacan cerca del río Lumaco, lo hacen con 300 guerreros durante un aguacero invernal. Los arcabuces españoles no disparan. Las mechas están mojadas. La pólvora en las cazoletas es pasta húmeda. Loyola intenta formar defensa. Los 50 soldados se agrupan. Pero están en terreno irregular, entre árboles, bajo lluvia. No pueden formar el cuadro clásico de tercio. Se fragmentan en grupos pequeños. Los mapuche tienen superioridad numérica 6-1. Tienen movilidad superior en el terreno. Tienen el factor sorpresa. Y los españoles han perdido su ventaja tecnológica. El combate dura menos de una hora. Loyola muere en combate directo. Algunos relatos dicen que Pelantaro mismo lo mató. Otros dicen que fue Anganamón. No importa quién. Lo que importa es que murió como cualquier soldado, con espada en mano, cubierto de barro. Le cortan la cabeza. Le arrancan el corazón. Estos no son actos de barbarie sin sentido. Son declaraciones políticas. El cráneo convertido en copa ritual dice, ustedes no son superiores. Su líder máximo murió como muere cualquier hombre. El corazón arrancado dice, su valentía no significa nada aquí. Y el mensaje se esparce. La muerte de Loyola desencadena colapso sistémico. En los 4 años siguientes, 1598, 1602, 7 ciudades españolas al sur del Biobío son destruidas: Angol, Santa Cruz de Oñez, Valdivia, La Imperial, Villarrica, Osorno, Arauco. Otras guarniciones y asentamientos menores también caen. ¿Por qué tan rápido? Primero, parálisis de mando. Loyola muere en diciembre. Su reemplazo, Pedro de Vizcarra, no llega hasta febrero de 1599. Durante 2 meses, no hay autoridad central clara. Los comandantes locales toman decisiones contradictorias. No hay coordinación. Segundo, las ciudades están aisladas. No hay caminos confiables entre ellas. La comunicación tarda semanas. Cuando una ciudad pide refuerzos, la ayuda llega demasiado tarde o no llega. Tercero, la rebelión mapuche es sincronizada. No es caótica. Los loncos coordinan ataques. Valdivia cae en febrero de 1599. La Imperial en marzo. Villarrica en el mismo mes. Es ofensiva planeada, no disturbio espontáneo. Cuarto, los españoles no tienen números para defender todo. La población española total en Chile en 1598 es quizás 5.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Los guerreros disponibles son menos de 1.000. Deben elegir qué defender. Eligen la línea del Biobío. Las ciudades al sur se sacrifican. Algunos colonos evacúan a tiempo. Muchos no.
Las cifras exactas de muertos se perdieron, pero crónicas de la época hablan de miles de refugiados llegando a Santiago, sin recursos, contando atrocidades. ¿Pérdidas materiales? Inmensas. Cada ciudad representaba décadas de inversión, iglesias, fuertes, infraestructura agrícola, herramientas, ganado. Todo destruido. Las ciudades no fueron ocupadas por los mapuche. Fueron arrasadas. Los mapuche no querían ciudades. Querían eliminar presencia española. Resultado geográfico, España retrocede al río Biobío. Pierden un tercio del territorio que habían conquistado en los 50 años anteriores. 10.000 colonos se refugian al norte de la línea. Resultado psicológico, admisión implícita de que no pueden ganar. 43 años después de Curalaba, España firma el Tratado de Quillín. Es el primer tratado entre España y un pueblo nativo en América que reconoce igualdad. Los puntos clave. 1. El río Biobío es frontera oficial. España no cruza al sur sin permiso de los loncos mapuche. Los mapuche no atacan asentamientos españoles al norte sin provocación. 2. Los mapuches son reconocidos como nación autónoma. No son súbditos del rey de España. Son aliados, técnicamente, pero con soberanía de facto sobre su territorio. 3. Los misioneros pueden entrar a territorio mapuche, pero sin escolta militar. Evangelización pacífica solamente. 4. Comercio entre ambos lados es permitido y regulado. ¿Qué significa esto en términos de Balfour? Significa que España admite, formalmente, que la conquista militar total es imposible. No dicen esas palabras, obviamente. Pero un tratado que reconoce fronteras y soberanía es admisión de que no puede simplemente destruir al enemigo. En México, no hubo tratado. Hubo rendición azteca. En Perú, no hubo tratado. Hubo ejecución del Inca. En Chile, hubo negociación entre partes iguales. ¿La guerra termina después de Quillín? No. El conflicto continúa intermitentemente hasta la década de 1880. Pero cambia de naturaleza. Deja de ser guerra de conquista. Se convierte en conflicto fronterizo. Malones mapuche cruzan el Biobío, atacan estancias, roban ganado, regresan. Expediciones españolas cruzan al sur, queman rucas, capturan prisioneros, regresan. Es guerra endémica, no guerra de aniquilación. Y esa es la admisión más grande, España nunca desarrolló estrategia viable para derrotar a los mapuche. Los tercios no funcionaban en Chile. La pólvora era poco confiable. La logística era imposible. El terreno favorecía al enemigo. Y los mapuche eran mejores adaptando que los españoles. Así que España hizo lo único que podía hacer, trazó una línea y dijo hasta aquí. Volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué México cayó en 2 años y Chile resistió 300? No fue superioridad cultural. Los aztecas tenían arquitectura más impresionante que los mapuche. Los incas tenían organización estatal más compleja. Si civilización fuera ventaja militar, deberían haber resistido más. No fue valentía individual. Los guerreros mexicas en Tenochtitlán lucharon hasta que literalmente no quedaron bloques sin defender. Eso es valentía. No fue suficiente. Fue incompatibilidad de sistemas. Los tercios españoles fueron diseñados para dominar campos abiertos europeos con formaciones masivas de picas y arcabuces. Ese sistema destruyó los mejores ejércitos de Europa durante 150 años. Pero ese mismo sistema, sin modificación, fue transportado a Chile. Chile tenía bosques densos donde las picas eran inútiles. Tenía lluvia constante que anulaba arcabuces. Tenía pantanos que convertían armadura en lastre. Tenía un enemigo que aprendió de cada derrota y adaptó tácticas más rápido que los españoles podían compensar. Los mapuche diseñaron su Balfour específicamente para matar tercios. Atacaban durante tormentas. Evitaban batalla campal. Usaban emboscadas en terreno imposible para formaciones. Adoptaron caballos y acero pero mantuvieron movilidad superior. Descentralizaron mando para que no hubiera centro que destruir. Y funcionó. Durante 300 años. Esta no es historia de un pueblo que resistió por pura voluntad. Es historia de un pueblo que hizo ingeniería inversa del sistema militar más efectivo del mundo, encontró sus vulnerabilidades y las explotó sin piedad. Los españoles conquistaron imperios de millones. Los mapuche les forzaron a firmar un tratado de paz como iguales. Ese es el legado. No valentía abstracta. No superioridad moral.
Superioridad táctica en terreno específico contra enemigo específico. La guerra perfecta contra el enemigo perfecto. Y por 300 años, ese enemigo perfecto no tuvo respuesta.